Reino Unido pasó de ser miembro del bloque comercial más grande del mundo a ser un completo extraño y ver reducida su economía a largo plazo en un 4%. ¿Cómo puede ser que una potencia así reduzca su crecimiento? Para entender mucho mejor la situación, es necesario retomar los hechos ocurridos en el 2022. Para nadie es un secreto que el Brexit sin duda marcó un antes y un después en la economía británica. De hecho, la inversión extranjera se estancó desde 2016 cuando se realizó la votación para salir de la Unión Europea y empezó a desplomarse desde su salida formal en el 2020. Esta salida no solo generó una gran incertidumbre en el mercado, sino que también perjudicó seriamente el comercio con la Unión Europea, el mayor socio comercial del país, sumando al hecho de que Gran Bretaña importa más de la mitad de sus alimentos, la mayoría de su gas y su petróleo, haciéndolo especialmente vulnerable a los impactos globales. Es más, en octubre del 2021, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, OBR, un organismo público que proporciona un análisis independiente de las finanzas públicas, estimó que el Brexit reduciría la economía del Reino Unido en un 4% a largo plazo. Por si fuera poco, en medio de toda esta situación llegó el fenómeno global de la pandemia y con ella nuevos problemas financieros que tendría que afrontar el gobierno de Reino Unido. En otras palabras, el país salió de la pandemia con la mayoría de sus indicadores económicos en rojo. Sin embargo, los mayores problemas empiezan en el 2022. Para febrero de este año, la invasión de Rusia a Ucrania trajo consigo un aumento enorme en los precios de la energía. En respuesta, el gobierno anunció en septiembre que subsidiaría las facturas de energía de los hogares y de las empresas, en lo que sería la mayor intervención en décadas. En definitiva, esta decisión fue ampliamente aplaudida por el público británico y a nivel político, pero ¿a qué costo? Pues bien, el Instituto Independiente de Estudios Fiscales considera que serían ni más ni menos que aproximadamente 100.000 millones de libras, 108.000 millones de dólares en el transcurso del próximo año. Mucho más costoso que el programa que subsidió los pagos de los trabajadores suspendidos durante la pandemia a lo largo de 18 meses, que fueron 70.000 millones. Sin duda, una gran diferencia. Pero esto no es todo. La situación se complicó mucho más cuando el pasado viernes 23 de septiembre el nuevo ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, anunció los recortes de impuestos más grandes en 50 años, valorados en alrededor de 45.000 millones de libras durante 5 años que se espera se financien con un mayor endeudamiento del gobierno. En otras palabras, el gobierno va a dejar de recibir mucho dinero proveniente de impuestos, por lo que debe recurrir a la deuda externa para financiar esa falta de capital. Esto sin contar con que la deuda externa de Gran Bretaña ya es significativa, y esto ocasionaría que se dispare al 320% del PIB de Gran Bretaña en 50 años. En lo que Kwasi denominó el mini presupuesto, se propone recortar los impuestos de las personas con mayores ingresos en Reino Unido, una reversión de los aumentos de impuestos corporativos y una reducción drástica del impuesto de timbre, un impuesto sobre la venta de tierras, todo bajo la premisa de que estas acciones estimularían el crecimiento económico y la compra de vivienda. Sin embargo, todo iría de mal en peor. Para el lunes 26 de septiembre, el mercado global respondió vendiendo los activos que estaban respaldados por el Reino Unido, llevando a la libra esterlina a un mínimo histórico de 1,03 frente al dólar, llegando al punto en que el Banco de Inglaterra manifestó que dejaría de vender bonos para empezar a comprarlos para dar respaldo a un mercado en colapso. Los inversionistas rechazaron el nuevo plan económico que nombraron como Trussonomics, en honor a las Reaganomics, que fueron las políticas de recortes de impuestos que aplicó el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan en 1980 como respuesta a la alta inflación de la época, y que se considera fueron las que inspiraron al gobierno británico a intentar hacer lo mismo. La gran diferencia aquí es que mientras que en 1980 la medida disparó el dólar y benefició a la economía estadounidense, en esta oportunidad acarreó la mayor caída de la moneda británica en la historia. Frente a esto, se pensaría que el gobierno entraría a reconsiderar las medidas y ajustarlas,
pero en su lugar, la nueva primera ministra Liz Truss y el ministro de Hacienda Kwasi Kwarteng han mantenido su posición con los recortes de impuestos, insistiendo en que van a incentivar una mayor inversión en la economía. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, FMI, criticó duramente los recortes de impuestos, instando al gobierno a reevaluar las medidas y advirtiendo que podrían aumentar la inflación y la desigualdad, siendo verdaderamente sorprendente que el FMI le dé una reprimenda de este calibre a la quinta economía del mundo. De igual manera, Jonathan Portes, profesor de economía en el King's College de Londres, que se desempeñó como economista jefe en la oficina del Gabinete del Reino Unido de 2008 a 2011, afirmó: "Este es un gobierno impulsado por la ideología. Quiere reducir los impuestos, pero es incoherente y básicamente no sabe lo que está haciendo". Cabe destacar que, así como otras potencias y países del mundo, Reino Unido está lidiando con los mismos problemas económicos, como lo son la inflación, las secuelas de la guerra de Ucrania, una recuperación de la pandemia mucho más lenta de lo esperado y la crisis energética. Razón por la cual muchos especialistas en la materia declaran que los recortes no pudieron haber llegado en el peor momento. En todo caso, el ministro de Hacienda prometió que se realizaría una revisión de la propuesta hacia finales del mes de noviembre. Pero el problema radica en que el mercado financiero no espera a nadie. Literalmente, el tiempo es dinero y pueden pasar muchas cosas mientras recibimos una nueva actualización. ¿Y tú, qué crees que pasará?